Empezamos con nuestras pláticas que tenemos preparadas para ustedes especialmente. La primera plática va a estar a cargo del doctor Carlos López García. El doctor Carlos López es originario de la ciudad de Puebla. Aparte de ser un excelente homeópata, ¿qué creen? Le encanta la historia, es un amante de la historia. Y de la historia de la homeopatía, pues no hay nadie mejor que él para platicarnos. Doctor Carlos López, lo recibimos con un aplauso. Bueno, buenas tardes. Ahora que llegaron ustedes, vimos varias cosas. Espero que Hahnemann no se ¿Esto qué es? ¿Ya no usa usted? No sé si Bueno. Vimos varias cosas que nos suceden en cada encuentro cuando hay pacientes. Vemos a nuestros pacientes reciclados. ¿Qué quiere decir? Pacientes que hemos tenido y que gradualmente, por una u otra circunstancia, van con nuestros colegas, y eso es bueno. Es bueno porque siguen en el círculo de la homeopatía clásica, el círculo de la homeopatía verdadera, la del maestro Hahnemann y la del maestro Proceso. Y es un gusto para nosotros que no regresen o que no vayan al terreno que nosotros consideramos que no es el más correcto. Es un gusto recibirlos como pacientes. Aquí he visto pacientes de varios de mis colegas y bueno, pues principalmente mis pacientes, ¿verdad? Me da mucho gusto tenerlos. Pero vamos a hablar un poquito de historia. Fíjense que la gente no sabe casi nada de historia de la homeopatía porque la historia oficial de la medicina se ha encargado de limitarla. Pero les pongo un ejemplo. El primer hospital público del país actualmente en funciones es el Hospital Nacional Homeopático, del cual yo tengo los registros originales de 1894 con todas las enfermedades que se trataron. Tengo en piel grande los que han ido a mi consultorio, ahí lo tengo. Es un ejemplo de que el primer hospital en México público es homeopático y sigue. ¿Lo sabe la gente? No. ¿Por qué? Porque no es algo que convenga a ciertos intereses. Pero vamos a hablar un poco de historia. Y es conversando muy breve acerca de cuándo surge en México la homeopatía de la cual ustedes y nosotros somos beneficiarios. ¿Puedes pasar la siguiente? La medicina homeopática es un método clínico terapéutico, pero tiene raíces. No voy a darles una clase aquí de filosofía porque no es el fin. Simplemente tiene raíces profundas filosóficas. No es una medicina alternativa que se trata sin fundamento. Tiene fundamentos profundos donde para poder comprenderlos hay que estudiar años y años y años. No voy a hablar mal de la alopatía, pero muchos fuimos alópatas primero. Para ser alópata es muy fácil. O sea, nada más estudias, duele esto, doy esto. Esto estorba, lo quito. Y bueno, de una u otra forma, y si no, hay el famoso síndrome de Cepalachi. Ese es un síndrome muy famoso que se usa en alopatía. Cepalachi significa no sé qué cosa es, pero se usa mucho en los hospitales y en otros. Bueno, esta medicina tiene raíces profundas. La que sigue, por favor. ¿Quién la inició? Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann se parece a Benito Juárez, pero no, a Benito Juárez, a Miguel Hidalgo, pero no, porque les voy a decir que la imagen, no se tenía una imagen de Miguel Hidalgo en los principios de todo de la historia, y hay una historia truculenta que yo no sé si sea verdad o no, de que en una farmacia en Guanajuato existía una imagen de Samuel Hahnemann. Yo tengo una original de 1863 de Samuel Hahnemann y se parece mucho. Y entonces esa imagen la tomaron para dársela al padre, bueno, a Miguel Hidalgo. Aquí no se parece, pero si ustedes ven las actuales de Samuel Hahnemann, los bustos todos, los que han ido a consulta van a ver y me preguntan que por qué soy admirador de Miguel Hidalgo, y no, es Samuel Hahnemann. Él entró de lleno al mundo de la homeopatía y desde 1810, cuando empieza a escribir, bueno, empezó a escribir antes, pero ya a formalizar lo que ahora conocemos como la homeopatía, se convierte en el padre de la misma. La que sigue, ¿sí? ¿Qué pasa a México? Antes de llegar a México, Cuba era la frontera, llegaba todo de España a Cuba y de Cuba pasaba a México. Y los médicos cubanos, como el Salvador Riera y otros médicos que llegaron, comillas, también llegaron a México y trataron la epidemia de fiebre amarilla en el puerto de Veracruz con resultados muy positivos. Esto atrajo la atención del presidente Santana,
que fue el que dio el primer permiso oficial para ejercer la homeopatía. Recordemos que la homeopatía, que surge en 1810, empieza a tener un auge tremendo en Europa. De tal manera, en 1849, México, primero por Santana, da permiso para ejercerla. Pero les voy a dar una idea. Algunos de ustedes acá han ido a Londres. Allá hay un hospital homeopático, el Real Hospital Homeopático de Londres. Yo tuve la oportunidad de estar allá. No hacen nada bien la homeopatía, pero nos sirve el título. Real Hospital Homeopático de Londres, fundado en 1858. Años después de que Santana aquí hubiera autorizado el ejercicio de la medicina homeopática. La que sigue, por favor. Aquí Benito Juárez, en 1862, establece el primer acuerdo para el ejercicio oficial de la homeopatía en México. Es un acuerdo donde dice, bueno, pues ok, vamos a hacerlo, ya todo da. Hasta ahí. Luego vino el gobierno de Maximiliano, que también permitió el ejercicio de la homeopatía, y no solo lo permitió, sino lo promovió, trayendo médicos austriacos que de una u otra forma permitieron que esta ciencia continuara. La que sigue. Los hospitales primeros de homeopatía en 1871 se dieron en San Miguel de Allende, y aquí en Puebla sucedió una cosa muy curiosa. En 1879 en Puebla, y ahorita lo vamos a ver en un rato, gracias a la ley general o la ley de instrucción pública, el general Juan Crisóstomo Bonilla, uno de los tres Juanes para los que son de Puebla, la batalla del 5 de mayo tuvo mucha importancia, y uno de los vencedores, junto con Porfirio Díaz, fue Juan Crisóstomo Bonilla, fue gobernador del estado, y como gobernador del estado autorizó y promovió el decreto que creó la carrera de médico homeópata el 9 de enero de 1879 en el Colegio del Estado, siendo la primera, y esto porque ya me puse a investigar por todos lados, la primera institución a nivel mundial en crear la carrera de médico homeópata. Puebla, 9 de enero de 1879. Pero para que pudieran practicar los médicos homeópatas egresados del Colegio del Estado, hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se tuvo que crear un ala del Hospital de San Pedro. Muchos de ustedes estuvieron en el Congreso de apenas del 99, ¿no, verdad? Ya tiene mucho. Bueno, en el 99 tuvimos un congreso en el... A ver, voy a ver la edad de aquí, de los de Puebla. ¿Quién conoce las canchas de San Pedro? Ya se delataron, porque ahora es el Museo de Arte Virreinal. Pero los que somos ya de algún tiempo conocíamos como las canchas de San Pedro. Un hospital maravilloso que abarca toda una manzana y que todavía existe, dedicó toda un ala para la práctica de la homeopatía. Y estamos hablando de 1879, 20 años antes de la creación del Hospital Nacional Homeopático. Y eso se dio como las primeras ciudades, San Miguel de Allende y la ciudad de Puebla, como hospitales. La que sigue, ¿sí? Aquí está lo que les decía, el decreto de la enseñanza y práctica de la homeopatía, pero como carrera. Y es curioso porque se crea, yo tengo el decreto original, donde dice, los médicos alópatas estudiarán esto, los médicos homeópatas estudiarán esto. Y eso es un documento que no se puede rebatir para quienes dicen, ay, no, no es cierto. No, es cierto porque está documentado. Es el 9 de enero de 1879, fue por el general Juan Crisóstomo Bonilla. Y en Veracruz, el general Luis Mier Terán apoyó también el estudio de la homeopatía. La que sigue, ¿sí? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue tratado con homeopatía. Lo que no sé, doctora Rosario, ¿usted sabe quién trató a Porfirio Díaz? Yo no lo encontré, pero si alguien lo sabe, se lo agradecería, porque Porfirio Díaz fue tratado y él apoyó completamente a la homeopatía, de manera tal que en 1895 decreta la oficialización del estudio de la homeopatía en México. Él era muy amigo de Juan Crisóstomo Bonilla, eran íntimos amigos. Yo creo que uno le dijo al otro, pues sale, ya sale, vas, en un español del siglo XIX. Y cuando esto se logra, ya se convierte en medicina oficial. ¿Por qué digo tanto medicina oficial? Porque la medicina homeopática no es una medicina alternativa, no es una medicina que se da como se podría dar una terapia naturista, que son buenas, o una terapia acupuntura. Yo no tengo nada contra nadie, pero la homeopatía es una medicina oficial, una medicina que se estudia, que tiene un currículum. A lo mejor a quien no conoce la homeopatía podría darle un poco de vergüenza decir, voy con el homeópata.
Y cuando eso sucede es porque no saben la grandeza que representa ser tratados con homeopatía porque se va tras de la verdadera curación, o ejercer la homeopatía porque somos médicos, médicos que tenemos como misión curar al paciente, no entretenerlo o engañarlo o sacarle el dinero. La homeopatía como tal es entonces una medicina oficial que se estudia en diferentes lugares. La que sigue, por favor. No, esto, la anterior, perdón, la anterior. Se estudia en diferentes lugares en México, en la Escuela Libre de Homeopatía, en el Instituto Politécnico Nacional y como posgrado en Homeopatía de México, por supuesto. También ha tenido filiales en Puebla, existe una, en otros lugares ha habido en diferentes etapas, pero bueno, lo importante es que la homeopatía a nivel federal es una ciencia que tiene cédula profesional, que tiene todos los reconocimientos. Alguna vez yo andaba metido en los círculos de la cirugía y operando, me dice el anestesiólogo, estaba yendo a Homeopatía de México, estoy hablando de 1985. Sí, ya sé que muchos de ustedes no habían nacido, pero bueno, aunque sí, bueno, okay. Cuando estaba operando me dice el anestesiólogo, Carlitos, yo tenía 26 años, no, en el 87 tenía 26, me dice, Carlitos, ¿y no sientes feo estudiar es charlatanería? Y todos en la sala se carcajearon, ¿no? Y yo, oye, Carlitos, ¿y qué? ¿Dan clases hoy de brujería? Porque yo me iba a México terminando, pues, íbamos a México 3 veces por semana. Y otra vez, oye, Carlitos, a ver, doctor, ¿usted ha leído sobre homeopatía? Le dije, no. ¿Ha estudiado homeopatía? No. Entonces le voy a dar una definición de la Academia de la Lengua. Charlatán es el que habla de lo que no conoce. Desde entonces no me habla el doctor, y ya pasaron 40 años. Y no me habla. No, es que no fue la única ocasión. En ese momento, otro de sus colegas quiso entrar al quite y me dice, pero a ver, ¿sus medicamentos qué son? ¿O sus medicamentos? A ver, doctor, usted, lo que ahorita le va a dar al paciente, ¿es verdad? Me dice, sí, claro. ¿Y hace 15 años era verdad? No, la medicina evoluciona. ¿Y dentro de 20 años será verdad lo que está usted dándole? Por supuesto que no. Digo, entonces es usted un mentiroso. Lo que ahorita dice que es verdad dentro de 20 años no es verdad. Eso no es verdad. En la homeopatía lo que era verdad hace 200 años sigue siendo verdad ahora. Y eso, cuando lo conocemos y nos apasiona, nos hace sentirnos plenos como médicos. No engañar al paciente. Primero es no lesionarlo y buscar la curación del mismo. La que sigue, por favor. Aquí tres grandes médicos. Por supuesto, el maestro Proceso Sánchez Ortega, el médico más extraordinario que podemos mencionar en la historia de la medicina en México y en el mundo, uno de los principales. Proceso Sánchez Ortega, que sería meternos ahorita en una cuestión doctrinaria y explicarles por qué, pero él logró interpretar lo que el descubridor de la homeopatía, Samuel Hahnemann, no tuvo tiempo de completar porque le sorprendió la muerte a una edad temprana de casi 90 años. Pero bueno, el maestro Proceso es uno de los fundadores, junto con el doctor David Flores Toledo y el doctor Ranulfo Romero Moreno. Por cierto, cuando estábamos haciendo las libretas, me dice el impresor, oiga, la Susi, ustedes son homeópatas, ¿verdad? Pues obvio, estamos mandándole a hacer todo eso. Dice, fíjese que mi suegro era un doctor Ranulfo Romero, uno de los fundadores de Homeopatía de México. Y qué bárbaro, no sé qué cosas, y querían hablar con ustedes pues para saber algo más. Pero estos tres grandes hombres son, y por supuesto, anteriores a ellos, el doctor Higinio G. Pérez y muchos más, crearon historias, son los que le dieron una estructura formidable al estudio de la homeopatía como lo que es, como una ciencia. La que sigue, ¿no? Creo que la homeopatía en México, aproximadamente somos 5,000 médicos homeópatas, pero ojo, hay homeopatitos. Los homeopatitos son aquellos que ni siquiera tienen título, o peor, que tienen título retorcido, porque hacen de todo, y que hacen esto y aquello, y terapias, y y le dan un paracetamol junto con una belladona para ver si... O sea, y he visto recetas de homeopatitos con 14 medicamentos. De una u otra forma,
los medicamentos tienen una indicación precisa y es por eso importante saber que hay 5,000 médicos homeópatas, pero no todos somos unicistas, no todos somos procesianos. Los que estamos acá, todos los médicos somos procesianos y hahnemanianos. Hahnemanianos por Samuel Hahnemann y procesianos por el doctor por Proceso Sánchez Ortega. La Escuela Libre de Homeopatía de México, por supuesto, una institución de primerísimo nivel que gradúa médicos homeópatas. La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Mañana nos va a acompañar el director del Politécnico, de la Escuela de Medicina del Politécnico en la inauguración del Congreso. Y el alma mater de todos nosotros, Homeopatía de México. Homeopatía de México que se convierte en un faro, y no lo digo simbólicamente ni poéticamente, un faro de luz. Hay un pasaje de la Biblia que dice: no se pone una luz debajo de un trasto, se pone delante de los hombres para que alumbren el camino a todos los demás. Así ha sido homeopatía, un faro que se pone en el camino de todos para alumbrar a los médicos que queremos que buscamos la salud de los pacientes. Hemos tenido, bueno, hay otras instituciones en Culiacán, Puebla, Monterrey y Oaxaca. Congresos internacionales hemos tenido en Acapulco en el 80, en Oaxaca en el 95 y aquí en el Centro de Convenciones una asamblea de la Liga Internacional maravillosa que se llevó a cabo en 2008. Y de Homeopatía de México, esta es la 4ª ocasión que estamos en Puebla. La que sigue. Creo que ahí en el mundo, Francia, Austria, Alemania, Reino Unido, India, Argentina, Colombia y muchos más. Mientras más culta es la gente, más acepta la homeopatía. Mientras más bruta, más la ataca. Por si conocen algo. La cuestión, el término bruto no es malo. ¿Qué es un noble bruto? No, pues un caballo, ¿no? No le dicen al caballo un noble bruto y no es malo. Yo conozco a muchos brutos que no son malos, pero atacan a la homeopatía. En Francia, Austria, Alemania, Reino Unido, India, Argentina, Colombia y muchos más, la homeopatía es medicina que se ejerce y que de una u otra forma está al alcance. Yo tengo pacientes en Alemania, en Inglaterra, no porque sea muy allá, sino porque son pacientes mexicanos que se fueron a vivir allá. Y yo les prescribo y lo piden por internet y les llega al día siguiente. Entonces, ahí está de una forma diferente la homeopatía. Y, pues, doctora, ¿cuánto cuesta una consulta en Europa? Más de 50 euros una consulta, pero de 200 euros, es a mí lo que me dijeron. 200 euros, esto es porque estamos pensando actualizar los costos acá. No es cierto. No, 200 euros cuesta una consulta en Europa, para que se dé una idea, ¿no?, de lo que cuesta, pero está muy, muy valorada. Ay, Dios, que no llueve. Es que tenemos un evento al aire libre, ¿no? Bueno, la que sigue, ¿sí? Bueno, esta es la bibliografía. Pero a lo que quiero llegar, y con el término de historia, nosotros debemos de aprender de la historia. ¿Cuántas personas han sido tratadas con homeopatía y han alcanzado con esto un equilibrio en sus vidas? Cuando llega con nosotros un paciente, dime mi tiempo, cuando llega con nosotros un paciente, llega, como decía el maestro Proceso, una confianza y espera encontrar una conciencia. Y esa conciencia, me acuerdo perfectamente cuando nuestro Proceso nos dijo: si ustedes tienen un signo de pesos en los ojos, son unos médicos fracasados. Debemos de buscar en el paciente el equilibrio. Esa lucha la hicieron otros antes que nosotros. Mucho antes que nosotros ha habido médicos que se enfrentaron a la estructura, al gobierno, a todo. Y gracias a ellos estamos acá. Pero algo dijo la doctora Miriam, ¿verdad? La que habló primero. Rocío, es importante que los pacientes se conviertan en los defensores de la homeopatía. Es por eso que tenemos planeado mañana una marcha. Va a iniciar en el Zócalo y ya los pacientes por la homeopatía. No, eso no es cierto. Bueno, pues yo ya les di una plática de historia. Espero que ahora lo que va a venir, que es muy bueno, les sirva a ustedes y disfrutemos estos días. Nosotros mañana empezamos el Congreso, pero con ustedes como primer objetivo. Sin ustedes, nosotros no tenemos razón de ser. Muchas gracias.